Hola, muy buenas noches, amigas y amigos. Un día más desde Canal Cantabria Televisión y, como no, desde Punto Actualidad. Y además con mucha actualidad y no muy buena, por cierto, porque es que buscamos cada novia para bailar que nos sale, pues como nos sale, con los botos muy hinchados y se le pone la cara y la vena, pues eso, con esa soberbia, esa, como se suele decir, mala leche que han tomado, claro, sin más. Pero bueno, así y todo, tenemos un problema bastante en la calle, en los medios de comunicación, en el cual unos dicen que sí, otros dicen que no. La verdad es que yo no voy a entrar si tiene derecho o no, lo que sí digo que es una figura que tenemos aquí, que es Su Majestad el Rey, hace su trabajo. Yo creo y entiendo que parte, casi siempre lo está haciendo bastante bien. Lo que pasa es que a lo mejor se ha equivocado, a lo mejor no, yo voy a decir que se ha equivocado. No son los momentos para ir de cacería, aunque le hayan invitado, yo lo veo así. Y más como está el país con 5 millones de parados, con alguna comunidad autónoma que en mayo la pueden intervenir, con unas declaraciones del gobernador del Banco de España donde los impuestos que nos han subido van a ser permanentes y algunos subirán más y habrá nuevos impuestos, algo también para tener en consideración, y donde estamos a expensas de que nos intervengan o no nos intervengan, porque estamos en la prima, está bien dicha, de con 430 y algo. Sí, ha estado en 440. Por lo tanto, la cosa no está como países de romería y menos de cacería, eso es lo que tenemos. Y para desviar el tema de Argentina, pues la señora esta, como no pudo con los ingleses, pues ha dicho, vamos a tocar a los españoles. Esta señora es flaca de memoria, no de votos en los labios, y en más sitios parece ser que también lo tiene metido. No es, no, menos en la inteligencia y en la memoria. Y quiero decir esto y recalcarlo bien, porque en el año 1992, siendo Carlos Menem presidente de Argentina, ella, su marido y el gobierno de España llegaron, y el Repsol concretamente, llegaron a un acuerdo para la venta de la petrolera que hay en Argentina. Pues los negocios son los negocios. Si usted vende y llega a unos acuerdos, los tendrá que respetar, y luego entrar por la fuerza y quererlos quitar, pues eso no nos lleva nada más que a mirar que Argentina, igual que Venezuela, igual que Cuba, igual que donde Evo Morales, estos países donde hoy dicen blanco, mañana dicen negro, son de poco fiar porque jurídicamente no hay quien se fíe de ellos, pues nos pasa lo que nos puede pasar. Así que ojito con Argentina, ojito a los empresarios y a los accionistas con estos países sudamericanos, y concretamente con este, porque probablemente si la Unión Europea quiere y Estados Unidos también aprieta un poquitín el tema, pues se las verán muy mal. Hay que darse cuenta que esta señora ha robado a los propios argentinos. Y vuelvo a decir, ha robado a los argentinos sus pensiones. Y eso es algo muy grave. Y ella solamente hace vivir del populismo peronista, donde es una mafia, porque los peronistas en algún tiempo pudieron, y digo entrecomillado, sus visos buenos, pero ahora mismo lo que se está mirando en ellos es que viven de unas rentas y de un populismo luego que lo manejan y lo quitan y lo ponen, donde el país, muy rico, siguen pasando mucha hambre sus ciudadanos. Y entrando en otro tema, pues decir de que hay comunidades autónomas que probablemente en mayo las vayan a intervenir, y decir también de que aquí en Cantabria, pues el señor Nereo parece ser que se ha quedado sin la concesión de las ambulancias del Servicio Cántabro de Salud. Y ya de paso voy a hacer un llamamiento a todos los hogares que nos están viendo y escuchando, sobre todo, nos están viendo, de que hay más de 400 millones de niños que están explotados. Y están explotados de más de 12 horas de trabajo. En cualquier parte del mundo los hay, pero sobre todo en países sudamericanos y en los países asiáticos. Nosotros como consumidores somos culpables de que esos niños estén así, porque estamos comprando esos géneros que en lo cual se benefician las grandes multinacionales, los gobiernos estos, y nosotros, la verdad, no nos beneficiamos en nada. Estamos de paso ya perjudicando a los chiquillos y perjudicando al comercio interno de nuestro país. Y para hablar de todo esto y de lo que ellos quieran, pues tenemos a don Jesús García. Buenas noches. Ortiz. Buenas noches, Emilio. Bien. Bien, todo muy bien. Al señor de la casa, don Rafael Sebrango. Muy buenas. Pues nada, y a don Jesús. Buenas noches, Emilio. Yo creo que ya el programa puede acabar porque has hecho un análisis fantástico de todo y no lo podemos mejorar. Jesús, no es que quiera hacer análisis. Yo lo que quiero es que todos los que nos ven, que por cierto son muchos más de lo que nos imaginamos nosotros, y además nos paran por la calle, muy bien, esto y lo otro, llaman por teléfono,
están muy contentos con todos los tertulianos que vienen aquí y participáis. Lo digo por todo, Jesús. Y sin más, el que quiera tomar la palabra, ya sabéis que aquí no hay protocolos ni nada de esto. Tema, ¿no? No, ustedes vosotros podéis hablar de lo que queráis y en el orden que queráis. Por sensibilidad, yo creo que voy a empezar por el tema de los niños que, lógicamente, están explotados y trabajando ahora, cantidad de horas en muchos países del mundo, y que a mí me parece que esto es un anacronismo ya que debe de intentar resolverse de una manera u otra. Yo creo que este tema es sangrante, que cuando un niño lo que tiene que ser es un poco feliz, un niño tiene que educarse, tiene que ir a la escuela, tiene que desarrollarse y formarse como una persona integral, que todavía en pleno siglo XXI pues existan estas situaciones con tantos millones de niños. Para mí es de vergüenza, y desde luego si yo no sé si involuntariamente colabora o voluntariamente colabora en alguna compra de algún producto, no lo sé, pero vamos, desde luego no, mi intención siempre será la de defender a estos niños e intentar que estas situaciones cambien de una vez por todas, ¿no? Pero ¿cómo vamos? Yo creo que nadie podemos estar en desacuerdo con lo que acaba de decir. Yo lo que pasa es que añadiría más cosas, incluso. Una cosa sangrante es esa. Y yo recuerdo mucho, eso se dio, ¿os acordáis de, bueno, la marca esta de zapatillas deportivas, Nike, Nike, sí. En español Nike es como se conoce. Se mostró que lanzó una campaña muy fuerte con unas zapatillas, las Air Jordan, patrocinadas por el jugador de baloncesto, las cuales se vendían a $100, que era prácticamente el salario mensual de los trabajadores de allí, en el cual se empleaban además también niños. Hay otros casos sangrantes, como es el que fabrica, no me acuerdo el nombre de la empresa, son los que fabrican los aparatos estos para Apple. Entonces es una fábrica china muy curiosa, en la cual han tenido que poner barrotes en las ventanas de las habitaciones donde viven los trabajadores, donde duermen, pernoctan, porque se habían dado unos casos muy alarmantes de suicidios de los trabajadores. Incluso la empresa no lograba pararlos, ni siquiera amenazando a las familias con que no iban a cobrar ningún tipo de indemnización si su hijo se suicidaba, sometidos a unos horarios laborales brutales. Como digo, viven allí mismo, de allí no salen, y así, claro, Apple puede vender por el mundo a un precio razonable sus productos. Y así tantos y tantos, lo cual es forzoso llamar la atención sobre dos cuestiones. Es decir, estamos consumiendo productos en las cuales para su fabricación se está esclavizando gente, y dos, estamos comprando productos para los cuales su fabricación se está degradando el medio ambiente de manera brutal, porque no existe ningún control medioambiental. Nos podemos quedar muy tranquilos imponiendo a nuestros fabricantes grandes inversiones necesarias, y yo creo que imprescindibles, para preservar nuestros ríos, nuestro aire, y en cambio no tenemos ningún miedo en comprar productos traídos desde China, traídos desde otros países como Vietnam, etcétera, que, en fin, contaminan el aire. Y digo, ¿qué más da que se contamine el aire aquí que allí? Al fin y al cabo, la que sufre es la atmósfera, porque con de los vientos puede cambiar. Lo cual quiere decir que no estamos funcionando bien. El libre comercio, entendido como una religión casi divina, que eso nos viene, más bien es un libre pillaje, en el cual además perdemos todos, y especialmente en países como España. Perdemos porque nosotros cerramos nuestras fábricas, porque no pueden competir, mandamos a nuestros trabajadores al desempleo, y en cambio compramos productos traídos de allí sin mirar, simplemente por el hecho de ser más baratos. ¿Gracias a quién? Gracias a la inactividad de nuestros gobiernos, porque en los tratados de libre comercio existen cláusulas por las cuales se puede parar eso en casos de explotación de la gente y en casos de transgresión de las normas medioambientales, cosa que nuestros gobiernos no quieren saber nada de ello. No solo no quieren saber nada de ello, sino que nos meten peces comprados lo sabe muy bien don Emilio, peces comprados, pescados en ríos del Viezcón, con una gran carga de mercurio que no tienen ningún control, y nuestros pescadores les tenemos sometidos a un sistema de cuotas, en fin. Y engordados artificialmente.
Y nuestros gobiernos, yo no sé para qué existen las direcciones generales de consumo y demás, la verdad que no lo entiendo. Bueno, yo me alegro mucho que haya salido este tema y además me sorprendió gratamente porque normalmente en estos programas pues solemos hablar de las pequeñas miserias de cada uno, de si la comunidad tal, de si el politiquillo de aquí o tal, o si el rey sale. Y este es el tema, este que acabas de tomar es el tema fundamental y a partir de él podemos extrapolar qué es lo que pasa hoy en el mundo. No solamente el tema de la esclavitud infantil, sino el tema de la total desconsideración que tenemos por el resto de los seres humanos, no entendiendo la humanidad como una fraternidad, lo que hablaba yo la última vez que estuve aquí, que el tema, y entendiendo que nuestra patria es el planeta, no es nuestros miles de kilómetros europeos, ¿no? Entonces yo, mucho antes, ahora estamos en una crisis, yo mucho antes de desatarse esta crisis, yo este tema me parecía sangrante y a mí ningún dolor me es ajeno y a mí me parecía muy injusto que nosotros estuviésemos viviendo en la abundancia a costa de qué, a costa efectivamente del medio ambiente en ciertos países y de la explotación no solo infantil sino laboral de millones de personas que viven con $1 o con $2 al día, no solamente los niños esclavos, sino en las minas de Perú que vemos que ahora mismo siguen estando abandonadas y sin ningún tipo de jugándose la vida por un salario miserable, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho, sí, lo sabíamos y hemos hecho, bueno, pues hemos hecho la vista gorda. Cuando nos ponen algo en la televisión, la apartamos y demás. Yo os rindo desde aquí mi pequeño homenaje a un agente de Santander, que yo no sé quiénes son exactamente, porque no los conozco a nadie, pero que llevan años y años en la plaza del ayuntamiento todas las semanas o cada X tiempo poniendo ahí la fotografía de un niño, ¿no? Y están ahí no les hacemos caso ya ninguno por repetitivo, pero efectivamente este es un tema que hay que tocar. Y hay que tocar en todas sus variables. Efectivamente, ahora mismo nosotros estamos en una crisis y los países antiguamente en vías de desarrollo están en un crecimiento grande. Le hace China, le hace la India, le hace incluso Brasil. Le hace incluso la Unión Soviética, que dejó el comunismo totalitario para convertirse al gran capitalismo. Hoy el gran capitalismo lo impregna todo. Nosotros, toda la crisis que tenemos, y si luego hablaremos de ello, y lo hemos dicho aquí una vez, viene del gran capitalismo globalizado, que a nosotros nos afecta a modo de crisis, a modo de recortes de nuestros, digamos, bienestar que teníamos, pero en países en vías de desarrollo lo que hace incidencia es en ese crecimiento brutal es a base de crecer, que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean esclavizados, ¿no? Tanto en la India como en China como demás. ¿Qué pasa? Que eso lo estamos pagando nosotros ahora, efectivamente, porque y lo hablamos aquí muchas veces, es que aquí se empieza la deslocalización. La deslocalización de las empresas significa que es que se van de aquí, porque aquí, quieras que no, hay unos derechos laborales, unos derechos sociales, unos derechos medioambientales, una seguridad jurídica, y se van pues a China, donde ahora mismo una fábrica de pollos, pues efectivamente tiene ahí a la gente trabajando de manera esclava, en condiciones higiénicas deplorables, y donde salen los pollos sin ningún tipo de garantía de sanidad. Que luego para entrar en nuestros mercados, todo eso, con la complicidad del mundo, no ponen ni siquiera que están envasados en China, los mandan a Canadá en grandes containers y en Canadá les empacan y dicen que están envasados en Canadá, ¿no? Y nos los comemos nosotros con todo lo que tengan, con el tema de salud y con el tema del sufrimiento de tantas personas. Entonces este es un tema fundamental. Ningún dolor nos puede ser ajeno y hay una ley en el universo que dicen los orientales, que es la ley del karma, que es la ley de causa y efecto. No es ningún tema teológico ni metafísico ni nada, sino que es como dicen los físicos, todo lo que parece sobrenatural, dices que son todavía cosas que no entendemos con nuestra física actual, pero todo tiene una explicación. Entonces, igual que en la física conocemos la ley de la gravedad, que si tú dejas caer esta botella se cae, pues dicen los orientales, claro, que es una ley que es del karma, que es la ley de causa y efecto, que toda causa provoca un efecto y todo efecto viene de una causa. Entonces, todo esto que estamos manteniendo desde hace tantísimos años, pues ahora mismo ya empezamos a sentir los efectos, pero es que tiene que ser así. Entonces, nosotros hemos vivido, ya nos resultaba intolerable el ver a 100 kilómetros o a 1000 kilómetros de nuestras fronteras cómo trabajaban los niños cuando empezó la revolución industrial en Inglaterra, las novelas de Oliver Twist, ¿vale? Entonces, como ya pero es que ese mismo modelo de esas novelas que ahora nos parecen sangrantes está ocurriendo a 10.000 kilómetros. Y hemos querido no verlo. Y hemos ido de turismo sexual. Y
Y entonces ahora mismo, pues ¿qué pasa? Que ya la ley del karma dice que hemos pecado como error, ¿me entiendes?, como sociedad, como civilización, y que nos enmendamos o vamos a sufrir las consecuencias. Y ahora, para entrar con todo lo demás que vamos a entrar, el tema es que cuando saltó esta crisis yo dije, mira, de alguna manera, igual yo soy el primero que me voy a inmolar, pero de alguna manera espero que esta crisis sirva para cambiar las condiciones de vida y las condiciones de funcionamiento en este planeta. Y lo malo es que, por lo que estamos viendo, veo que no estamos aprendiendo, y ahora ya bajo a un nivel más bajo, ni sociedad, ni partidos políticos, ni gobiernos, ni empresarios, ni sindicatos, ni grandes organizaciones, ni banqueros, estamos haciendo autocrítica y estamos cambiando las reglas de juego. Y mientras no hagamos eso, todo lo demás que hablemos me parece que Pues desde aquí hacemos el llamamiento para ir cambiando esas reglas de juego y humanizar un poquitín más lo que hay que humanizar, que es todo en general. Sí. Bueno, ¿quién quiere hablar de la cacería de Yo elefantes? iba a hablar, digo, del rey abajo ninguno, ¿no? Como dice el... Pues venga. Pero hablando de los niños y, lógicamente, ahora hablando de un tema que a mí me parece importante y serio, con un jefe de Estado que evidentemente ha cumplido una función importante, como decías tú, Emilio, en esta última parte de la historia de España. Yo, desde luego, censuro también, como tú, esta actuación del monarca y, lógicamente, del jefe del Estado. A mí me parece que no era el momento, ni para que el rey, estando como estaba, fuera una cacería de elefantes, sabiendo que, lógicamente, el país está en unas circunstancias tan graves. Pues solamente tengo que decir que yo estoy absolutamente de acuerdo con todas las voces que han salido criticando, de alguna forma, la actuación del jefe del Estado. Yo la critico de la misma manera. Sí, la verdad es que es absolutamente censurable lo que ha hecho el rey. Yo ahí lo único discrepo con aquellas personas que digan que es una equivocación. Yo creo que no es una equivocación, creo que es más grave. Es decir, tú te puedes equivocar cuando tienes que optar entre dos cosas similares. Pero claro, cuando se te pasa por la cabeza decir, bueno, mi país está en recesión, la gente lo está pasando muy mal, y se me pasa a mí por la cabeza, o se me puede pasar irme a un viaje de lujo y a una actividad lujosa, si se me pasa por la cabeza, ya no es una equivocación, es algo mucho como si peor. fuera tu casa, Claro, Rafa. es algo mucho peor. Yo creo que, en fin, hay una imagen construida, afable, campechana y demás, pero, en fin, convive con otra realidad muy distinta en nuestro rey. Y eso, en fin, ha sido una casualidad el que nos hayamos enterado, la verdad. Por el tiro porque del ha habido niño. un accidente. Y por el tiro del porque ha habido un chiquillo. accidente. Si no llega a haber un accidente, realmente no nos habríamos enterado. Yo no sé cómo debe hacer ahora el rey. Pedir disculpas, no sé de qué manera. Pero algo así nos merecemos. Rafa, nos hemos enterado por el accidente de él y por la ausencia de visita a su nieto. Claro, que ya andaba todo el mundo ¿dónde pensando, Claro, ¿dónde está? anda? A lo mejor está? estaba pescando. ¿Dónde está? En vez de Claro, cazando. es que, desde luego, podríamos acabar diciendo de una manera estilo campechano, como dice, pero ¿a quién se le ocurre, hombre? Hombre, ¿Pero a por quién Dios. se le ocurre? Es como si te vas tú de tu casa en una circunstancia grave. Hombre, por favor. Es decir, y te vas al Caribe a tomar el sol. Pues no es lógico. No es lógico que se produzca Bueno, esta Jesús, situación. Yo voy a cambiar un poco Sí. voy a cambiar un poco el tercio de la crítica. Llevo 3 días donde no oigo más que en todas las televisiones, en todas las radios, en todos los periódicos, a cientos de personas, más o menos políticos, periodistas, ciudadanos, analistas, opinando sobre el hecho desafortunado del rey, ¿no? Entonces yo ya no voy a dar una opinión más. Yo lo único que voy a decir es esta reflexión. El rey, que es el jefe de Estado de un país en crisis, donde en los últimos mensajes nos transmitía que debíamos todos ser rigurosos, ser comprometidos, ser sacrificados, dar ejemplo, pues el rey se marcha sin avisar a nadie, ni siquiera al gobierno, por mucho que quieran decirlo, de un viaje privado de cacería a Botswana y de cacería de elefantes. No es lo mismo ir a cazar perdices que ir a cazar elefantes. En un jet privado, en compañía de no se sabe qué poderosos gerifaltes económicos del mundo, ¿no? Entonces ahí puede ser que se lo haya pagado él, con lo cual las arcas públicas españolas han sufrido un desgaste para algo personal, o se lo han pagado
otro, se va invitado, y entonces pues yo recuerdo que hay un presidente de una comunidad que ha estado un año el hombre ahí sufriendo por 3 trajes, ¿no? Entonces, si se lo regalan, nadie regala nada por nada. Y entonces el rey, que tiene ya 78 años, que tampoco ya es un chiquillo, que está operado 2 o 3 veces, pues resulta que tiene un pequeño accidente en un escalón de un bungalow y se fractura la cadera, cosa que es muy posible que pase en un señor de esa edad, que tiene que darse cuenta de lo que está. Y tiene que venirse a España y tal. Esos son los hechos. Los hechos son esos. Entonces yo no voy a dar mi opinión, porque es que los hechos, dice, es que ¿para qué vas a comentar lo evidente? Ya. Es tan evidente Sí, que mi opinión es igual que la tuya, que la del presidente del gobierno, que la del mayor republicano de este país, que la del mayor monárquico, o de la señora o el señor que Sí, nos pero hay está algunas viendo. opiniones que no las hemos oído. Es la misma opinión, porque es la opinión del sentido común. Los hechos se califican solos. Sería ¿vale? bueno Entonces, que yo se no voy diera- a meter ni más leña al fuego los que, aprovechando esta circunstancia, arriman el asco a su sardina echando más leña al fuego, ni los que salen en televisión porque les interesa a defender lo indefendible. Yo simplemente pongo unos hechos y digo, señora, señor, yo opino lo mismo que usted. Bueno, es que hay una cuestión que yo creo que alguna vez la hemos comentado aquí, y es que desde que el mundo es mundo, existe el principio de la ejemplaridad, en la cual el de arriba es ejemplar respecto del de abajo, el padre respecto del hijo, el rey El ejemplo de arriba hacia abajo. respecto a sus arriba gobernados. abajo ninguno. Y entonces, claro, ya estamos acostumbrados a los malos ejemplos de nuestra clase política. En fin, la monarquía no tiene otra función más que hacer que la representativa. Entonces, es exigible que al menos solo y solo exclusivamente, o sea, que su función sea ejercida a la perfección, lo cual requiere ejemplaridad en sus comportamientos. Y esto, evidentemente, es cualquier cosa menos un comportamiento ejemplar. Bueno, yo lo único que lo único que voy a, es que si quieres que voy a comentar, porque efectivamente no voy a y estoy totalmente de acuerdo contigo, no voy a comentar el hecho, porque el hecho se comenta por sí solo y no tiene otro análisis, ¿no? Entonces yo sí que voy a comentar lo perjudicial que es para España, es para España en este momento, porque con la que está cayendo solo nos faltaba sacar a debate otra polémica más, si la monarquía sí, la monarquía no, si el rey sí, si el rey no, porque es que, joder, es que de todas maneras parece que nos crecen los enanos, porque sale lo del yerno, sale lo del otro yerno, que si es un irresponsable que le deja la escopeta, sale esto, hoy Diego Torres, el socio de Urdangarín, en su defensa parece que ataca con emails documentados tanto a Urdangarín como al rey en alguna mediación. A la infanta y entonces, pues claro, yo no estoy ni a favor ni en contra de la monarquía, ni de la república, ni de nada, pero en este momento, en este país, no nos viene bien esta polémica. En otro momento pues podríamos hablar de ella, nos viene muy mal. Es más, en Francia, en todos los periódicos, hoy no se habla de la prima de riesgo de España, que está disparada, con lo gravísimo que sino se habla del tema del rey, pero el tema del rey, claro, con un análisis normal, lo que hacíamos antes, diciendo estos españoles están locos, o sea, con la que les está cayendo, y esta es la Pues Jesús, vamos a dejar el tema del rey, vamos a dejar el elefante allá en África, y si no, nos vamos a ver los que tenemos aquí en Cabárceno, que también son elefantes, con otro color, porque tienen el color del hierro, pero bueno. Pero vamos a hablar ahora de la señora de Argentina, de los métodos, y que ella dice que no es ninguna patotera. Patotera en Argentina, en Chile, y por ahí significa pandillera de meter follón. Escribía un periódico argentino hoy que ella misma se ha acusado de lo que es. Sí. Ella misma se ha acusado de lo que es. Un periódico, bueno, y el tema está ahí, porque además en 1992 ella fue un gran baluarte en el tema de que esto se privatizase. Yo creo que, voy a decir que evidentemente la democracia argentina a lo largo de la historia ha sufrido momentos de dirigentes de este estilo, ¿no? A mí me parece que, como tú decías, es verdad que son ellos mismos los que en un momento determinado, en el año 92, privatizan YPF en el sentido de que no tenían medios suficientes para poder realizar nuevas prospecciones a nivel de conseguir más hidrocarburos o conseguir otras fuentes de energía.
y evidentemente fue Repsol la que entra comprando YPF, que estaba, que no tenía una buena situación económica, y por lo tanto lo que no es entendible ahora, salvo por lo como decías tú, porque esta señora pues ha visto que evidentemente al salir este gran pozo petrolífero que han hallado, donde hay muchísimo petróleo, pues lógicamente está dicho, dice, pues ahora esto lo nacionalizamos. A mí me parece que esta situación hay una falta de seguridad jurídica en las empresas, que eso va a hacer que Argentina lógicamente sufra las consecuencias, ¿no? Y por otro lado, yo creo que evidentemente tanto la Unión Europea a nivel de Bruselas como a nivel de Estados Unidos, yo creo que tienen que hacer una presión importante, porque si no, estamos en las dinámicas que han estado implementando otros líderes sudamericanos, como son Chávez, o son Evo Morales, o como son otra serie de dirigentes. Yo creo que esto, lógicamente, hay que intentar que vuelva otra vez las cosas a su sitio, y que el libre comercio, el libre mercado que está establecido, y esa empresa tenga los derechos que tiene que tener, ¿no? Que quizá haya alguna parte, que es verdad también, que habría que decirlo, que quizá la empresa Repsol YPF, igual es cierto que a nivel de las inversiones, o a nivel de realizar las inversiones necesarias para que se note que no solamente se está allí para esquilmar, sino para realizar un trabajo empresarial, pues que evidentemente se le exija que haya una reinversión también en Argentina con respecto a los beneficios que se adquieren, ¿no? Yo eso es lo que creo sobre este tema. Es que hay un fenómeno curioso, ¿no? Iberoamérica ha pasado de luchar contra o quejarse del imperialismo yanqui a quejarse del imperialismo español. Manda narices. Manda narices visto desde España, ¿no? Pero visto desde allí, claro, se puede alimentar del modo que quieras, ¿no? Todos estos líderes populistas, como son el de Venezuela, bueno, en este caso la esquizofrenia habitual de la política argentina también ha caído en ello. Es decir, bueno, empresas españolas invierten allí y son vistas como el nuevo imperialismo español. Dice, joder, pero si somos España, si no tenemos, oiga, por favor, no nos compares. Están invirtiendo, claro. Pero entonces, claro, se buscan esas. Entonces, esta mujer marcha ahí a la cumbre iberoamericana con la bandera de las Malvinas y sale trasquilada porque nadie le hace ni caso. En fin, no consigue ningún apoyo y tal. Y entonces busca una salida populista, buscando un enemigo. El peronismo siempre ha sido populista. Vamos a ver quién tenemos a mano. Y dice, bueno, y aparte de otra cosa, que como a perro flaco todos le son pulgas, pues los españolitos, como siempre. Entonces dice, ¿por qué? Porque nos metemos con Repsol y, ojo, tienen lo de Telefónica, tienen lo de tal, con lo cual van a seguir teniendo miedo de que les quitemos lo demás, con lo cual la cosa es de tal, y al fin y al cabo a España, eso que reclamamos ahora, a España al final no va a venir la Unión Europea ni va a venir Estados Unidos a montar el espectáculo por España. Y eso es lo triste. Yo ojalá me equivoque y en los próximos días veamos cosas distintas, pero mucho me temo que nos van a dejar solos en esta historia. Este tema es un tema de muchos planos, de muchas lecturas, ¿no? Vamos a empezar por hablar efectivamente de que lo que acaba de decir Rafa, no sé por qué, en Hispanoamérica, donde hay muchos intereses españoles y muchas empresas. Yo tengo un hermano que con una empresa privada, mediana, pequeña, lleva muchos años allí con un grupo invirtiendo, creando tecnología, creando puestos de trabajo, y me dice que en absoluto son reconocidos, sino que les dicen que efectivamente lo que tú dices, que los españoles se lo vuelven a ir a llevar y demás, cuando han ido teniendo que poner dinero, tecnología, trabajo y demás, y tiene que ir mi hermano con miedo de que le secuestren en Perú, exactamente, ¿no? Entonces, el empresario español ahora mismo en Hispanoamérica, que son hermanos nuestros, que somos la madre patria, por lo que sea, no está bien visto, o sea, no, y eso tiene que ser un fallo de marketing de España en Hispanoamérica. Eso yo voy a lo general. Luego está el tema de los países, efectivamente, los líderes populistas que son en esta de Argentina, de Bolivia,
Venezuela y demás. Pero en Argentina es muy diferente al tema de Bolivia o de Venezuela, donde en Venezuela o Bolivia puedes entender que salga un líder populista defendiendo la justicia social, porque hay mucha injusticia social, porque hay muchos pobres de toda la vida y hay una oligarquía riquísima que se está... Entonces yo no defiendo, por favor, a Hugo Morales, a Evo Morales ni a Hugo Chávez, pero puedo entender que eso se pueda desarrollar en esas sociedades. Y puedo criticar lo que hacen o lo que dicen, pero no he oído hablar mucho de corrupción. O sea, puedo hablar de Venezuela, locuras, todo lo que quieras, pero no he oído hablar mucho de corrupción, ni en Bolivia oigo hablar mucho de corrupción. En Argentina es muy diferente. Argentina es un país que desde principios de siglo está, digamos, en el primer mundo cultural, social, en todos los ámbitos, ¿no? Era entre guerras era la París de América, ¿no? Entonces es una sociedad muy... Yo Argentina... Y voy a criticar, entonces voy a hacer una crítica, pero como hay muchos argentinos viendo, quiero decir que yo amo a Argentina profundamente, tengo grandes amigos argentinos, tengo un afecto profundo por mucha gente de Argentina y Buenos Aires sería la única ciudad donde yo me iría a vivir 1 año y medio, ¿vale? Entonces a mí toda la Argentina me duele en el alma. Entonces Argentina, dicen los argentinos, dice, fíjate si será rica Argentina, dice que por la noche recupera lo que los políticos roban por el día. Y entonces ese es el problema de Argentina. Sí, porque hay esa dinámica. Ese es el problema de Argentina, pero no desde siempre. Entonces Argentina, ¿qué pasa con Argentina? La política de Argentina. La política de Argentina se divide en democracia o dictaduras militares brutales. Pero es que cuando hay democracia, lo que hay es un populismo y una corrupción absoluta. Sí, bueno. Y entonces de repente llega un momento en que el país se va a la bancarrota y vienen unos militronchos, ¿me entiendes?, y toman 5 o 6 años el control y hacen verdaderas barbaridades. Luego retornan a la democracia y vuelve igual. Entonces, con respecto a esta señora es heredera de ese populismo corrupto, vamos a decirlo, peronista, corrupto, donde su marido Kirchner ya se hizo el rey, cuando fue gobernador se hizo el rey de la Patagonia, se hizo con todas las propiedades de la Patagonia, y donde a mí, esto ya lo voy a decir off the record un poco, no lo puedo asegurar, pero me hizo un amigo argentino y me lo asegura, que Kirchner, el marido de esta señora, lo de la muerte de Kirchner, el difunto Kirchner fue un montaje, que Kirchner no ha muerto. ¿Vale? O sea, solo con que te diga eso, me lo hizo un argentino y me lo da con datos y me dice, fíjate en el entierro, ¿vale? Entonces, que lo dejo ahí. Entonces, esta señora se hace con el poder populista, sigue una corrupción brutal. Entonces, en su momento privatizan empresas aerolíneas argentinas, privatizan YPF. Me imagino que en esas privatizaciones habría, o sea, para casa... Asegurado, asegurado. Para casa vendría bien. Y ahora, pues como ese populismo, pues como aquí hablábamos en su momento del populismo que hemos tenido en Cantabria, pues lo que hace es arruinar un país. El país está ahora mismo en un problema económico, porque ¿cómo salieron del corralito? A base de una política monetarista, de insuflar dinero, y están otra vez en una inflación como estaba cuando tuvieron que cambiar el peso al austral. O sea, el país está otra vez a punto de la bancarrota económica. ¿Cómo solucionan allí esos problemas? Pues cuando estaban a punto de la bancarrota económica, al final de la dictadura militar, se les ocurrió invadir las Malvinas para desviar la atención, Galtieri y compañía. No tuvieron otra intención que esa, ¿vale? Y esa señora ahora mismo, para evitar el colapso económico de su país, se inventa, como pasa siempre, enemigos fuera. Ha intentado, con lo que bien dice Rafa, con los ingleses, lo de las Malvinas, no le ha salido bien, y ahora vamos a nacionalizar YPF. Que cuidado, que es que y lo han vendido en Buenos Aires y en Argentina, y es que en Argentina la gente está encantada porque tiene el sentimiento ese de que les hemos colonizado económicamente y que se van a recuperar. Eso es una lectura. Segunda lectura. Al parecer se han descubierto unos nuevos yacimientos en la Patagonia de petróleo que podían convertir a Argentina en la 4ª potencia energética del mundo, ¿vale? Con lo cual imagínate el control de eso, lo que supone. Entonces, pues lógicamente... pues ahí está detrás de todo eso. Y ahora yo, sin embargo, suponiendo, entonces ya descalifico la nacionalización y descalifico todo. Está claro. Pero no descalifico el todo, porque una nación, si fuese con buenas intenciones, si fuese por buenas ideas, con buenos principios, por intereses nacionales, pues igual que ha privatizado, tendrá derecho a nacionalizar. Igual es una equivocación, porque parece que hoy todo va a privatizar, porque el Estado parece que la administración siempre es el peor gestor. Pero yo no niego a los argentinos el derecho a nacionalizar. Lógicamente, para nacionalizar tendrán que cumplir todos los condicionamientos, pagar lo que tengan que pagar y hacerlo todo legal, porque si no, lógicamente van a ser unos parias en el comercio mundial.
No sé cómo lo harán, seguramente lo van a hacer mal y seguramente las consecuencias para Argentina en esta nacionalización serán nefastas en desconfianza, en pérdida económica y demás. Pero yo reconozco que una nación soberana tiene el derecho a, ¿por qué no?, nacionalizar en buenas condiciones. ¿Vale? Bueno, pues partiendo... Y acabo. Y entonces, ahora con España, estaba hablando de Argentina, ahora hablo de España. Entonces en España a mí me parece que se ha hecho una exagerada, también un poco una exagerada vehemencia como del ataque de Argentina a la soberanía española y en un ataque contra España. Yo me siento español más que nadie. Y me parece que también es un poco manera de desviar, con la que está cayendo esta semana. El problema nuestro es que la prima de riesgo se ha vuelto a disparar, el problema nuestro es que el gobierno del PP lleva gobernando 3 meses, no como decíamos al principio, con reformas estructurales fuertes, sino poniendo parches. Ya los mercados no se lo creen, para las elecciones andaluzas, ya los mercados no se lo creen y vuelve a subir la prima, ya estamos otra vez al borde del abismo, y entonces, joder, es que esto nos ha venido estupendamente, que esta semana solo se hable de los elefantes del rey, y de que si los argentinos atacan a España. No, tienen una operación legal, no legal, injusta, no injusta, contra una compañía petrolífera que solamente el 10% de los accionistas son pequeños accionistas, el resto son pues las grandes compañías, Sacir Valle Hermoso que está detrás, los consejeros de Repsol. Bueno, Jesús, pues viéndolo como tú lo has visto, ¿vale? Yo te diré que el Fondo Monetario Internacional dice que todas las privatizaciones que se vengan haciendo ahora en Argentina les viene muy mal al país. Pero metiendo el dedo en la llaga y diciendo de que un país como soberano que es puede nacionalizar, tiene medios jurídicos y medios para hacerlo y no invadiendo. Porque lo que ha sido invadiendo. Aunque eso nos desvíe de cómo está la situación económica de España. Nos ha invadido. O por lo menos a la parte que toca a España, en ese consulado, en esa embajada, pues lo han invadido. Pero voy más lejos. Los argentinos, los hay buenos y malos, pero yo creo que por su mezcla de sangres, tienen algo que no funciona bien y son poco agradecidos. Y lo digo con toda la legitimidad, son muy poco agradecidos. Cuando el famoso corralito, que el norte de Argentina se estaba muriendo de hambre, y lo hemos visto todos, hemos visto los colegios, sacaban lo de Rusia, de los recogidos tal y cual, sacaban orfanatos. Pues esto de Argentina estaba lo mismo, esqueléticos perdidos toda la gente, un país donde hay cereales, donde hay carne, donde hay todo, y no había ni para darles de comer. Pero hay un problema que es que viene el corralito, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central no da un crédito para ello, y Estados Unidos, estando Bush de presidente, dijo que nanay de la China. Y aquí había un presidente, bueno o malo, José María Aznar, que hace una llamada a Estados Unidos y le largan crédito a Argentina. El marido de esta señora, que era el que estaba allí, y ella que estaba durmiendo con él y conocía todos los mecanismos, se tiene que acordar de que España, y lo digo como término de España, no lo digo ahora empresarial, ayudó para que estos saliesen de donde estaban, en una medida poco más o poco menos. Por lo tanto, estas cosas hay buenos, malos, pero la clase política, si los militares eran lo que eran, pero la clase política en general, el porcentaje mayoritario que ha pasado por Argentina y sigue pasando, es de nefasto mandatario. Pero voy a terminar con esto. Esta señora, cuando Repsol o España quiere poner los puntos sobre las i ya, esta ya no está gobernando. Esta ya no está gobernando. Por lo tanto, populísticamente tiene al pueblo ahora en una salsa desviando otras atenciones sobre este tema. Y con esto... Sí, pero yo solamente quería matizar 2 cosas. Evidentemente yo como Jesús digo que nosotros como españoles con los argentinos tenemos unos lazos de unión muy importantes. Y yo creo que evidentemente las acciones... Cuando Perón mandaba para Calmaí. Además no estamos defendiendo ni perdiendo España con este tema. Es decir, estamos hablando de lo privado y de lo público. Y en este caso estamos hablando de lo privado. Que esta mañana he oído este argumento y a mí me parece importante. Es verdad que por lo privado tenemos que dar el país como si se sintiera agraviado el país. No necesariamente. Yo creo que lo que es privado, que ha entrado allí de forma privada también, que solucionen los temas a nivel jurídico. Claro. Pero nosotros no estamos defendiendo siempre lo privado. Y parece que lo privado se mezcla con lo público, ¿no? Y lo público de un país es otra cosa. Otra cosa. En este caso es una empresa
que evidentemente está allí, que es verdad que España tiene intereses en esas empresas en el sentido de que es economía para el propio país, ¿no? Pero yo creo que no podemos mezclar lo público con lo privado y debemos de intentar ser un poco equilibrados y no defender tanto lo privado. Una matización yo, y no quiero entrar ahora en contestaciones. Mira, da la circunstancia que cada vez que una empresa, estamos hablando de Repsol, Telefónica, se instala en algún país, uno de los que va el primero suele ser el rey, y si no, el presidente del gobierno, con el séquito de ministros y empresarios. Por lo tanto, si es privado, va tutelado y apadrinado por el gobierno de España, ¿vale? Es lo que yo quería decir. Sí. Por lo No, vamos a ver, si el tema es que yo creo que a la Argentina, o sea, una medida populista como esta y tomada de hoy Estoy para en mañana, desacuerdo, le va a que quede venir, claro. le va a Pero venir que muy mal porque la defendemos tanto lo credibilidad privado internacional que lo va a ser mezclamos con mala. lo público. A ver si ellos van a seguramente gestionarán peor y con más corrupción todavía la compañía YPF. Pero como tú bien dices, cuando esto vaya adelante y Repsol recurra y demás, esta señora no estará y de momento ha salvado el Masbol, pero no podemos, igual que no podemos identificar España con Repsol, no podemos identificar a los argentinos eso es lo con que yo Cristina quería Fernández, decir. por favor, ¿vale? Ha dicho que, por yo ya he favor, dicho, no, eso es lo que yo quería Yo he decir. dicho favor, de sí. que hay Porque argentinos buenos, malos. Y yo ya he españoles dicho, buenos y malos. Claro, Y no, hombre. efectivamente, la historia de Yo me he Argentina ido- y de España ha ido unida durante tantos siglos y siempre nos hemos ayudado en unos momentos unos. Hemos ido allí, nos han acogido cuando ha sido con la emigración de principios de siglo y después de la guerra civil. Nosotros les hemos acogido a ellos cuando la emigración del Corralito. Somos hermanos. Yo me he ido, Entonces, yo me he ido a la ¿vale? clase política. La clase política, yo no estoy hablando- he sido muy crítico. La Yo clase ya la voy a hablar de política España, argentina porque es la- que no, nos- no, joder, nos interesa más hablar de Desde España. cualquier Menem. punto de vista Nos ideológico. interesa más hablar de O sea, España. da Solamente, igual con Menem que con escucha un Alfonso. Bueno, vamos a ver Jesús, si nos puedo- interesa hablar de Disculpa. España al final, ¿vale? Yo creo que ha sido desorbitado cómo ha salido, les han puesto el quesito y han salido mi querido amigo, el ministro de Industria, que por cierto fue compañero mío en el Colegio Mayor La Salle de Madrid, Soria, ha entrado como el salmón que le ponen la gusanita y ha entrado como un obús. Hemos entrado demasiado al juego que ella pretendía, porque efectivamente solamente han nacionalizado las acciones de Repsol, que es la parte española, la parte del otro 27% que estaban de inversores privados no han nacionalizado. Entonces, efectivamente, aparte del tema de los recursos económicos, es una manera de hacer como que te enfrentas con España, pero es ella. ¿Y por qué se enfrenta con España? Porque nos Eso ve se en un merece. momento muy débil. ¿Cuándo se enfrentó Marruecos con la Marcha Verde con España? Cuando nos vio muy débiles. Y ahora, ¿qué pasa? Que estamos en un momento Muy débil, y a mí me gustaría hablar de la efectivamente. debilidad de España, no del populismo argentino. A ver, hemos empezado con un programa y ya te he dicho, eres libre de hablar lo que quieras. Así que puedes seguir, ¿eh? Yo Más claro. voy a hacer solo una acotación, Sí. es decir, bueno, primero tu compañero de colegio se ha lucido porque el día antes dijo el problema de Argentina está encauzado. casi solucionado, No sí. dijo está encauzado. Está encauzado. Y yo, joder, pues, y al día siguiente vino la No, es un tío muy nacionalización. válido, cuidado. Sí, sí, es un no, tío no, muy no. válido, no, muy disculpa, serio. era una verdad, coña, era verdad. una coña lo que acabo de decir. Pero, bien, decís eso de, bueno, sí, intereses privados, sí y no. Es decir, porque al fin y al cabo, lo que no es una afrenta a España como nación, eso también es cierto. Pero es misión del gobierno español Está claro. el defender pues, bueno, a las empresas, sobre todo, Los intereses perdona, españoles. la curiosidad que se da, que Repsol era una empresa pública española Sí. que fue luego privatizada, Sí, la curiosidad sí, que la se mayoría da, de y ellas. Telefónica Igual. también, que es Claro, otra de las que ha invertido allí. Sí, sí, y, sí. y de todas maneras, al fin, en la postre, también, pues bueno, de algún modo u otro se afectan, supongo que pequeños accionistas españoles que han comprado acciones de, El 10%. de Repsol. Pero también hay otra lectura en todo esto, es decir, mirad, como en España no se está en ningún lado. Entonces, quizá es mejor que empezáis a invertir en España. ¿Vale? Bueno. Y a lo mejor es mejor que Eso es lo empecemos a dejar de sacar dinero fuera de España claro. y empecemos a dar más empleo a trabajadores de España y, en fin, y el dinero nos lo gastamos en ¿Qué nos España. estás diciendo? ¿Que tenemos que empezar a abrir los pozos de petróleo y de gas de la comarca de La Lora? Por ejemplo, Porque- y porque- dejarnos- porque hay, ¿no? Y coger En Canarias hay, en Canarias. al presidente de la comunidad autónoma de Canarias y decirle, tú eres tonto
y vamos a explotar la bolsa esa de No, petróleo es que si que no está la van a explotar los a marroquíes. 65 kilómetros La van a de explotar los las Islas marroquíes. Canarias. Claro. Y a lo mejor, oye, pues si empezamos a gastar el dinero en España y entre españoles y en favor de españoles, a lo mejor llegamos a mejores sitios, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora ya entramos. Sí. ¿Qué pasa? Que es que nos falta una visión nacional. Porque los españoles vemos claro que hay que explotar los yacimientos a 65 kilómetros de la costa de Canarias que no se ven, que no se ven. Pero sin embargo los canarios, como ya estamos en un estado de las autonomías donde lo mío españoles sí, pero lo mío, en Canarias pasa igual que en Argentina. El mensaje que cala en la población es que, joder, no nos vengan los godos aquí a poner los pozos de petróleo, ¿me entiendes? Para que luego se lo lleven ellos. Y entonces a mí me hace gracia, porque ahora que dice mi compañero, porque el que va a tener que lidiar con esto es Soria, que es otro el canario. ministro de Industria, pero a la vez es el jefe del Partido Popular en Canarias. Entonces se va a abrir entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, el tema es que no tenemos una visión clara ni tenemos un proyecto único y aquí somos unos reinos de taifas. Y por ahí es por donde hay que empezar a hablar de la posible solución y hay que meter mano a ese bacalao, que no valen con los pequeños parches para seguir todo, parece que cambiamos pero seguimos en lo mismo. Sí. Y nadie se atreve, y ha tenido Rajoy, ahora hay que recortar en las comunidades, si sanidad, que si educación, que si patatín, que si patatán. Se han reunido todos los tiene todas las comunidades menos la de Andalucía, el País Vasco y Cataluña, que no las va a tener nunca, pero tienen las demás. Y podían haber dado una vuelta de tuerca y decir, señores, pues nuestra reflexión es que el Estado autonómico ha funcionado de X manera, pero ha cometido estos errores o se puede mejorar de esta manera. No se han movido, han dicho que van que van a recortar aquí, que si 4 cosucas de la educación, que sí, que van a ser más eficientes. Y no, es como tú dices, entonces sigue todo igual, sí. no entramos en donde está el problema de este país, que mientras no ataquemos por ahí, no salimos de esta. Que lo dicen todos los expertos internacionales, que lo sabemos. No queremos quitar las causas. No queremos quitar las causas porque... No decir que se recortan 4 cosucas, porque 10.000 millones Vamos a ver. de euros, que no, es igual, 3.000 de no, ahí hay que enseñanza, decirlo claro. y 7.000 de Es un sanidad, recorte importante. es una cantidad... Vamos a ver. En la educación es un recorte importante. Pero entre nosotros es una salvajada. Es que es una salvajada. Por ejemplo, y específicamente en educación. En la educación es a una mí me salvajada. parece lamentable que ahora cojamos y digamos, bueno, vale, cambiamos los ratios. Bueno, al final es que nos queremos cargar a no sé cuántos interinos. Porque los recortes de la educación no están pensados para tener una mejor educación, para cambiar la mentalidad de nuestro sistema educativo. Están simplemente para ahorrar dinero por ahorrarlo. Y punto. Claro, perdona, Jesús, la alternativa es decir, ¿qué ahorramos? En 17 consejeros, 17 directores generales, en 18 subdirectores generales, total, o en profesores interinos. O en profesores interinos que no están afiliados al partido, ¿vale? O 5 asesores más, o 5 asesores más en el Congreso acordado por todos los grupos. Es que En fin, yo creo que estamos duplicando algunas cosas, y es verdad, en estos temas, ¿no? Pero yo creo que, evidentemente, lo que estamos hablando del recorte en educación es muy importante para que lo que decía el ministro el otro día, que la calidad está garantizada, eso no se lo cree ni él. Vamos a ver. No se lo cree ni él porque, evidentemente, si yo doy a 30 alumnos, cuando hasta ahora las aulas tienen una ratio de 22, si tienes algún alumno con necesidades educativas específicas, puedes llegar hasta 23, me parece que son, y dependiendo de los que tienes, rebajas un poco la ratio. En este momento, si vamos a hablar de 30 alumnos, en una situación actual de la educación, donde el trabajo individualizado es muy importante para que cada niño se desarrolle a su ritmo, porque si vamos a hacer como antes, teníamos 40 en el aula, la vara en la mano, y decimos, el que sale, sale, y el que no se queda. Pues es que, señores, estamos reduciendo interinos, estamos reduciendo sustituciones de profesorado. Vosotros sabéis lo que es para mí como jefe de estudios llegar un lunes y decir, no viene el profesor de no sé qué porque está enfermo y va a faltar aproximadamente, tiene baja para 10 días y no mandan a nadie. ¿Sabéis lo que hay que hacer ahí para que evidentemente esos alumnos estén mal atendidos? Poner un profesor a 1 hora, otro profesor a otra hora, a veces un profesor 2 horas seguidas, otro profesor otra hora, otro profesor... Y esto durante 10 días. Hacer un encaje de bolillos. Esto no es calidad. Esto no es calidad. Por eso creo que vamos...
Que igual es el momento de la crisis, obliga a muchas cosas, pero yo creo que no es lo que hay que recortar. No hay que recortar ni la educación ni la sanidad. Mira, si no yo queda, no estoy de acuerdo con si eso. No queda Además más, lo dijo el propio presidente en la campaña. No voy a tocar ni la sanidad, ni la educación, ni las pensiones, me parece que fue, ¿no? Los 3 temas que no iba a tocar. No sé, las pensiones en serio. Ni los impuestos. Ni los impuestos. Dijo que iba a apoyar a los emprendedores. Bueno, mira, aquí... Así que eso no lo veo yo muy claro. Aquí también hay muchas lecturas. Voy a empezar esta vez de lo particular a lo general. Estoy delante de un jefe de estudios, yo tengo 2 hijos en edad escolar y yo comparo lo que trabajan mis hijos, o sea, en tema de deberes, están todo el día haciendo deberes, pero es que deberes, hoy os lo comentaba de récord, o sea, es que mi hijo ya ha pasado 3 horas haciendo un trabajo de educación física sobre el ping-pong, entrando en internet y haciendo unos esquemas, o sea, dibujando sobre el ping-pong. Vale. Y sus conocimientos de cultura general, de historia, de humanidades sobre todo y demás, lo siento mucho, no se pueden comparar con la media de mis compañeros cuando estábamos ahí con el reglazo, ¿vale? Entonces, yo que ya con la educación actual no creo que sea de mucha calidad. No voy a entrar, no lo puedo analizar ni quiero entrar, pero creo que ya hoy mismo no es de mucha calidad. Por supuesto, que cómo voy a estar de acuerdo en que se recorte todavía más. Pero vamos a ver, aquí hay una caja, o sea, hay o no hay, y hay los recursos que hay. Entonces, lo que tenemos que ver es en qué empleamos esos recursos. Yo cuando te decía que no valían parches, porque nos han dejado una herencia y entre la crisis, el anterior gobierno, los mercados, los financieros, los ciudadanos, la situación en la que tenemos. Una costelera. Y una costelera, y no hay, entonces hay muy poco. Entonces, lo que no se puede es tener una hija con 2 yernos, ¿vale? Entonces hay que, digamos, suponte que ahorrar en el Estado, en la administración y demás. Entonces, yo eso es lo que te iba. Poner parches, es decir, bueno, pues aunque sea coyunturalmente tengo que recortar 10.000 millones a unos profesores y tal. No, reestructurar la educación, a lo mejor es decir, vamos a ver cómo tenemos la educación en este país, tenemos 17 modelos educativos, tenemos 17 consejeros, 17 no sé qué, no sé cuánto, vamos a reestructurar todo y a lo mejor ahorramos en esa reestructuración y no tenemos que echar a ningún profesor y podemos mejorar. Eso es a lo que yo me refería. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo en que se recorte la educación, ni la sanidad, ni nada? Pero si no hay dinero, tampoco en mi casa. O sea, ¿cómo voy a estar de acuerdo en que en mi casa mi mujer recorte en alimentación, por ejemplo? Pero si no tiene, claro. Pero si no le llega el sueldo, algo tendrá que hacer. O echarme a mí de casa. Jesús, en lo último que se recorta es justamente en una casa, lo primero que hay que comer. ¿Bien? Claro. Y después hay que educarse. Y después hay que tener una vida sana. Sí, yo creo que esas cosas son prioritarias. Es decir, se puede recortar de donde pensemos que se puede recortar, pero desde luego de la educación y de la sanidad a mí me parece un error grave. Porque, como tú dices, hay que buscar los medios. A mí me parece que se puede. Igual hay que hacer más eficaz. Más eficaz. Eso es el tema. Algunos temas dentro de la educación o algunos temas dentro de la sanidad. Que sí es verdad, que igual es verdad. Pero lo que no se puede es en 2 temas prioritarios. Es decir, o se te muere el paciente o se te muere la persona educada. O no se educa a la persona y se muere la persona. ¿Me dejáis hacer una Entonces, puntualización? a partir de ahí, a mí me parece, yo estoy en absoluto desacuerdo. Jesús, con yo esto. no quiero echar más leña al fuego, como antes ha dicho aquí, pero aquí se dice que se van a quitar 7.000 millones en sanidad y 3.000 en otro. Pero os voy a decir una cosa que yo creo que a lo mejor la sabéis. Desde hace ya mucho tiempo y con gobiernos anteriores, en el Servicio Cántabro de Salud ni se sustituye a quien se jubila, ni se sustituye a quien se va de baja, ni se sustituye a quien se va de vacaciones, ni se sustituye a nadie. Últimamente las plantillas y en los diferentes estamentos de auxiliares, enfermeras, va a la mínima, al menor esfuerzo de contratación. ¿Sabes por qué? Eso es muy grave. ¿Sabes por qué? Porque al final, es decir, frente al momento en que estaba, años 2000, 2002, que estaba centralizado, la sanidad en este caso, existía un sistema de funcionamiento uniforme. A partir de entonces, las comunidades autónomas decidieron gastarse el dinero como quisieron. Entonces, unas hicieron esto, otras hicieron otra cosa. Es
Es decir, hay una disparidad al final total de dedicación de dinero a la sanidad en cada comunidad autónoma. Por eso hay medidas absolutamente diversas. Un recorte encubierto que se está haciendo no. que nadie Claro, lo está haciendo. Oye, y tú das de cuenta cuántos centros rurales de asistencia sanitaria se han cerrado en Cantabria. Muchos. Les abrió el Estado y les ha cerrado la comunidad autónoma. Al final, fíjate, en la cuestión de educación, es en el año 2000 cuando se produce el traspaso general a todas las comunidades autónomas que ya no lo tenían de competencias, incluida la nuestra. El gasto público en educación era de 27.400 millones de euros. Y en el 2009, que es el último dato que tengo cerrado, eran, no sé ahora por dónde está, eran 53.000, era el doble. Es decir, del 2000 al 2009 hemos tenido el doble mejor educación, evidentemente no. Sí que hemos tenido 17 posibilidades distintas de gastar el dinero en educación y no siempre en una mejora del servicio ni de la calidad. Ni de todas formas, ni la igualdad de los españoles, porque antes hablamos de que hace falta una visión general de país y una visión de los mismos ciudadanos. Entonces, yo creo que justicia, sanidad y educación son los tres pilares básicos, los tres servicios que tienen que ser básicos y que tienen que estar para todos los españoles en igualdad de condiciones. Entonces, yo, si soy cántabro, no tengo las mismas condiciones de salud, ni de sanidad, ni de justicia que si soy asturiano, soy vasco, no tiene sentido. ¿Me entiendes? Entonces, eso no es... yo lo que me refiero es que hay que recuperar y reestructurar sobre todo esos tres temas fundamentales, porque quizás, si lo reestructuramos, incluso con 10.000 millones menos podemos ser más eficientes y llegar más allá, y todo sin igualdad de condiciones. Pero hay una cosa importante, es decir, todavía estamos en España, con respecto a la inversión por habitante en educación, muy por debajo de muchos de los países. Es verdad que con la evaluación que se ha estado haciendo con el plan el PISA, que estamos haciendo todos los años en cuarto de primaria y en segundo de la ESO, es verdad que da unos índices de una situación de la educación no muy alto en algunas materias. Por eso digo que la inversión en educación es el capital más importante que se puede invertir en un país, y eso es lo que puede hacer cambiar el sistema productivo, puede hacer cambiar el que todos los ciudadanos estén mucho mejor preparados, el que podamos producir genios, el que podamos investigar, el que podamos hacer cantidad de cosas. Y si eso se diera, probablemente tendríamos una situación mejor como país. Por eso creo que todavía no hemos llegado, estamos además todavía en esos límites que no hemos llegado. Lo que pasa es que estamos en la crisis y nos hemos quedado abajo, pero todavía hace falta dos temas muy importantes. El porcentaje de PISA comparado con Europa y por comunidades autónomas a España le desnivela a la baja Andalucía. Y alguna otra más. Pero sobre todo Andalucía es la que le pega, en la media le pega el VAR. Oye, a mí me gustaría hablar de comunidades autónomas, y perdón un momento, en el tema de esa intervención, porque está la intervención en relación al tema. Oye, yo creo que somos candidatos, ¿eh? Aquí en Cantabria. Sí, Jesús, no, solamente por puntualizar yo siempre he sido partidario de que efectivamente una nación, un país solamente puede prosperar a medio plazo aumentando la educación. Y eso lo hemos visto en España en los últimos la educación en general. Y efectivamente en España hay hoy jóvenes sobradamente preparados, como decimos, pero ese es un paso muy importante, un paso necesario, pero no suficiente. Hay que procurar dar salida a esa gente luego, porque si no todo ese activo que hemos creado y que nos ha costado su dinero se va a ir a producir y a contribuir en otros países. Es un activo, pero un activo que quiero que contribuya, que produzca y que siga en España. Pero a veces no todo se puede... pero quiero decirte que es necesario la educación, llevarla al mayor alto nivel posible, pero hay que procurar dar salida luego a esos educandos, porque si no estamos perdiendo el caudal. Es una barrabasada. Nos quedan 6 minutos, así que de lo que queréis hablar. Sí. No, ibais a hablar de la... Yo he dicho es una barrabasada. Había hecho la introducción. La intervención. Del tema de las comunidades autónomas, esa intervención que puede haber por parte del gobierno central. Yo en este tema no tengo datos realmente de lo que pueda y me gustaría suceder, también, ni sé qué comunidades para cerrar autónomas... el tema, hablar de la empresa nueva que ha cogido el servicio de ambulancias de aquí. El servicio pues mira, a mí eso me interesa un poquito más. Pues venga, pues por donde quieras. Yo ahí sí que creo que los concursos
para la adjudicación de las empresas a todos los niveles, a nivel local, a nivel autonómico y a nivel del Estado en muchos casos, no se realizan esas adjudicaciones de forma clara y de forma diáfana. Y hay inclinaciones y direcciones que se realizan por medio de las normativas que se ponen incluso para los concursos, y en este caso, por ejemplo, de Cantabria, yo he escuchado a trabajadores que están trabajando ahora mismo en Nereo, he escuchado a los propios empresarios, que los conozco pues desde hace mucho tiempo, desde que estuve en el ayuntamiento, y a mí me parece que en este caso que una empresa de Cantabria que tiene compradas las ambulancias, que está funcionando con normalidad, que nadie en esta tierra se ha quejado realmente de un mal funcionamiento de la actual empresa que lleva el servicio, que en este momento se haya dado a una empresa de Valladolid, que ha habido ahí alguna crítica, que ha habido alguna actuación o sobreactuación, en el sentido de qué empresa es, qué otras adjudicaciones se le han hecho, cómo se le han hecho, no está muy claro. Y yo creo que los temas públicos deben de ser lo más claros y diáfanos posibles. Y si no hacemos esto desde ya, y tenemos que hacerlo constantemente, porque hasta ahora digo que da igual a donde miremos, o hacia el lado que miremos, o para acá o para allá, ha habido estas actuaciones. Y yo creo que cada vez más es conveniente que las instituciones y que las administraciones públicas hagan realmente por eficacia, que den esos concursos por eficacia y por economía, no por amiguismo o por ser quien sois. Bueno, este tema es tan importante que merecería escribirse un libro de... Está recurrido, de todas formas. Yo no conozco exactamente y por eso no me voy a referir en absoluto al concurso este de las ambulancias, porque lo desconozco totalmente. Pero conozco un poco, y mi experiencia, y he tenido participación en mesas de contratación, en concursante, de todas las maneras, en la ley de concursos, en la ley de contratación de generales del Estado. Entonces, el tema de los concursos, y cuanto más grandes son en este país, es un tema del que no se habla casi nada en ningún sitio, y es un tema que lleva desde hace muchos años muy viciado. Muy viciado. Muy viciado. Estoy de acuerdo. Muy viciado desde el sentido de que no hay concurso, ya digamos, vamos a decir, ya a partir de un nivel económico, donde cada empresa que se presenta no vaya apadrinada por alguien. Ya desde la definición de las bases, ahí ya se empieza a teledirigir en un sentido o en otro, ¿vale? Y ahí en la redacción de las bases intervienen unas personas que ya son presionadas. Cuando se presenta el pliego de condiciones y todo el jaleo, ya se presenta la gente a concurso. Normalmente, incluso los, si concejales si son ayuntamiento, consejeros si es una diputación, ministros si es el Estado, están detrás de una de las apuestas importantes. Y eso pasó desde el AVE. Acordaros cuando del AVE a Sevilla si eran los franceses o los alemanes. Ahí, ¿de acuerdo? Y yo no voy a dar nombres, pero yo en Cantabria he participado y si no diría todo esto si no lo supiera. O sea, es que podría decir luego no lo digas, pero ya tengo conocimiento total. Entonces están todos viciados, están todos con bastante viciados, están viciados, presionan porque claro, luego para ir a esa mesa de contratación hace falta unos informes de unos funcionarios, porque tengas una idea, que tienen que evaluar la propuesta. Esos funcionarios están presionados, pero presionados de muy mala manera, o sea, desde si te acodas te damos no sé cuánto por abajo, y si no te acodas igual te ponemos a poner, o sea, ¿me entiendes? Entonces, y nadie habla de esto, y en este país el tema de la ley de contratos del Estado, que está muy bien hecha, pero luego la ejecución, amigo, tenemos la conciencia de que, yo manejo esto, yo soy el que voy a dar, yo estoy en la mesa, Jesús, y entonces, cuando dices que nadie habla de eso, perdóname un momento. No, es que yo... No habla quien está gobernando y el que está en la oposición.
ni los que van a los concursos, porque se da el caso que digo, oye, aquí, mírate, ya sabemos que te hemos jodido, pero no te preocupes. Te le vamos a dar, sí. ¿Vale? En este caso se ha quejado el no adjudicatario. Sí, no, pero porque claro, que hace con todas las ambulancias que tenía. Bueno, me imagino que en el contrato... Este caso es especial, pero sí que es cierto que hay que decir, vivimos en un estado en el cual todas las empresas tienen miedo del político de turno, sea ayuntamiento, eso es así. Yo no conozco al empresario, ni al que se lo queda, ni al que lo perdió, ni les quiero conocer. Pero hay una cosa que se ve. Ha sido, creo que por un solo punto. Sí. Dentro de los criterios se lo ha llevado el de Valladolid porque era más barato. Pero en el otro hay criterios de condiciones de servicio, de que tienes que hacer esto, de que tienes que tener tales condiciones de los y tal. propios usuarios. Ahí es donde la empresa de Cantabria ganaba y por eso ha compensado esa pérdida. Por un solo punto. Y al final se lo lleva una empresa que no es porque sea de fuera, en sí mismo. Pero es que además estaba presidida por un exalcalde del Partido Popular. Luego participada en un 85% por un gran grupo de esto, lo diré, de fondos de inversión, en fin, etcétera. Sí. En fin, blanco y en botella. En fin, este gobierno se había comprometido con la transparencia. En campaña electoral hicieron un manifiesto por la transparencia. En Torrelavega, creo recordar que fue. Nos vienen hablando sus mayores, por así decirlo, del gobierno de la nación, de una ley de transparencia, etcétera, etcétera. Bien, pues yo creo que lo que tienen que esforzarse es, si no hay nada, en explicar muy bien, pero muy bien, y publicar de manera accesible en la web, en la web del Parlamento, en la web del Gobierno de Cantabria, que se vea, pero que no tengan que buscar especialistas, que se vea, lo vea el ciudadano, es decir, mira, estos son los criterios de puntuación y tal. Y a ver si eliminamos los criterios subjetivos de puntuación. Es que ese es el rollo. Pueden vestir la mona como quieran, y esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza del país. Bueno, pues Jesús Blanco, muchas gracias por tu presencia esta noche aquí. Rafael Sebrango, muchas gracias. Jesús García, muchas gracias por tu presencia. Espero teneros otro miércoles aquí. Y espero, amigos y amigas, que os haya gustado el programa, que lo que se ha debatido, lo que se ha hablado haya sido del agrado de todos ustedes. Y sí es verdad que hace falta esa transparencia que desde el señor Rajoy a todos sus lugartenientes dijo que hay que poner en jaque, que hay que llevar por delante, que hay que tener todo transparencia, se ponga, tanto en esta región como en el gobierno, porque voy a hacer una pequeña puntualización para decirles adiós. Qué coincidencia que los nuevos cargos que están alrededor de los ministros, si no son maridos, son cuñados, si no son hermanos, si no han sido pareja, bien de hecho o bien de desecho, de lo que sea, pero en definitiva, hay cosas que salen publicadas y uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que criticando hacía 100 y pico días a los otros, hoy ustedes vuelvan a cometer el mismo error de aquel que estaban diciéndolo? Con esto lo dejo, espero que pasen una buena noche y hasta el próximo miércoles.